Hola México. La presencia de los volcanes tutelares, el Popocatépetl y el Ixtacihuatl, nos colocan de pronto ante la incitante realidad de la Ciudad de México. Desde sus 5.700 metros de altura se arropan con tenues sábanas de nieve. Solo al sobrevolarlos, descollan sus conos desafiantes con sus inmensos cráteres. Y así han permanecido siempre, desde que amainó su furia y asumieron un imperturbable rictus contemplativo, entregándose resignados a la leyenda e integrándose domados al paisaje urbano de la metrópoli más grande del mundo. El avión irrumpe de pronto en la meseta que alberga al Distrito Federal y desde ese instante el viajero queda atrapado por el asombro. El mismo asombro que sobrecogió a Hernán Cortés y a su tropa cuando en 1519 se asomaron desde la sierra a la fabulosa Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, construida sobre lagos, cuya maqueta estamos viendo. Inmensa desde entonces, con más de 1 millón de habitantes, población que no tenía ninguna de las ciudades españolas de aquella época. Tenochtitlán nació predestinada a ser una megalópolis. Hoy rebasa los 20 millones de habitantes, lo cual la convierte en la ciudad más poblada del planeta. 200 años antes de la llegada de Cortés, los aztecas fundaron aquí su capital y desde ella dominaban un vasto territorio. El monarca de este inmenso imperio, desde hacía 2 décadas, era Moctezuma. Su lujoso estilo de vida, así como su férrea manera de gobernar, eran casi similares a los de los antiguos emperadores romanos. Todo se sometía a sus omnímodos designios y a sus caprichos, y solo daba cuenta de sus actos a los dioses. Fue así hasta el 8 de noviembre de 1519, cuando Cortés y sus tropas entraron a Tenochtitlán, donde salió a recibirlos el propio Moctezuma y una multitud de indígenas, creyendo que el español era el mismo Quetzalcóatl, el dios de la vida. Este es el Zócalo, el corazón de la capital de México, donde los españoles fundaron la ciudad más importante del Nuevo Mundo. Una plaza cuyo tamaño solo es superado por la Plaza Roja de Moscú. Está flanqueada por monumentos históricos de la ciudad y por la hermosa catedral, ejemplo del barroco colonial, cuya construcción duró 3 siglos. Alrededor del Zócalo se encuentran más de 1000 edificios de la época de la colonia, entre los cuales se destaca el Palacio Nacional. Toda esta área correspondía a los templos aztecas que Cortés derribó en nombre de la religión y la corona, que para entonces eran la misma cosa, por considerarlos templos del diablo. Sobre sus ruinas se construyó una ciudad típicamente española, que fue sede de la más grande y rica de las colonias hispanas a lo largo de 300 años y de la cual Cortés fue nombrado capitán general, cargo que ejerció entre 1522 y 1528, cuando fue destituido por el Consejo de Indias. El tumultuoso nacimiento del México moderno supuso la culminación de un largo e inestable período de gestación, en el que se produjeron acontecimientos tales como la Guerra de la Independencia, la creación de un imperio, la ocupación extranjera, una revolución y una guerra civil, para no mencionar las catástrofes telúricas. A partir del monumento de la revolución que estamos viendo, se abre camino esta extensa metrópolis, que uno no sabe, como dijo Dickens, si es la mejor o la peor de las ciudades. No se trata ya, infortunadamente, de la ciudad más transparente del aire, ni de la ciudad de los palacios, como la llamara Humboldt,
pero sí una de las capitales más afirmativas de América. Más que la capital de un país, México DF es el epicentro espiritual de un pueblo. Todo cuanto implica ese vasto concepto de la mexicanidad, aquí se exalta y sublimiza. La avenida 5 de Mayo llegamos a la llamada Alameda Central, donde se inició la construcción de la ciudad moderna. Se trata de un hermoso parque, donde durante la época de la Inquisición se quemaba a los herejes en la hoguera. Hoy, sembrado de árboles centenarios y de fuentes y estatuas de estilo clásico, es uno de los lugares de paseo dominical. En él se destaca el monumento a Benito Juárez, una de las figuras más prominentes de la historia mexicana, bajo cuyo mandato se produjo la intervención francesa y el ascenso al poder del emperador Maximiliano, a quien posteriormente Juárez derrocó y mandó fusilar. El monumento del prócer es, paradójicamente, de innegable estilo francés, no obstante sus ancestros indígenas y su antipatía por Francia. Uno de los lugares emblemáticos de la capital mexicana es su Palacio de Bellas Artes. El suntuoso teatro de la ópera, erigido en 1934 a base de mármoles italianos tan pesados que desde entonces el palacio se ha hundido 3 metros. Hecho este que nos recuerda que esta inmensa meseta fue en remotísimos tiempos un gigantesco lago. En la avenida Reforma, la principal vía urbana del Distrito Federal, se destaca el monumento a Colón, el cual cada 12 de octubre es visitado por cientos de mexicanos. Pero no precisamente para rendirle homenaje, sino para protestar ante el navegante genovés. ¿Por qué? Por haber descubierto América, nada menos. La avenida Reforma es en sí misma un museo, sembrada de bellos monumentos. Pero su símbolo más clásico es el Ángel de la Independencia, el cual es también el preferido de sus habitantes. Fue erigido en 1910 para celebrar el primer centenario de México como nación independiente. Se trata de un hermoso conjunto escultórico formado por una columna de estilo corintio que culmina con la figura del ángel, el cual en 2 ocasiones se ha venido al suelo debido a las fuertes sacudidas sísmicas que ha soportado la ciudad. Pero más tarde en caerse que en regresar a su sitio, pues las autoridades saben que, mientras el ángel está en el suelo, allí mismo está la moral de los mexicanos. La estupenda avenida Reforma cruza la urbe a lo largo de 12 kilómetros. Fue mandada a construir por el emperador Maximiliano, con el objeto de movilizarse a través de una ruta de típico estilo parisino, desde su residencia, el castillo de Chapultepec, hasta el Palacio Nacional. El Museo Nacional de Antropología, uno de los más importantes del mundo, es lugar obligado de visita para todos los turistas que arriban al Distrito Federal. Está situado en medio del inmenso bosque de Chapultepec, el gran pulmón de la ciudad. Este maravilloso museo atesora la más importante colección mundial sobre la rica cultura prehispánica, de la que México es, dentro de América, la nación más representativa. Aquí se pueden
la monumentalidad de lo que fue el Tenochtitlán, la ciudad que asombró a Hernán Cortés a su llegada hace 400 años. Recorremos las célebres pirámides del Sol y la Luna que han sido rescatadas y pueden visitarse. Y aquí tenemos la reproducción de un mercado de la época con sus productos alimenticios y de artesanía, el cual no se diferencia mucho de lo que son actualmente los mercados de los pueblos del interior de México. Curioso, pero no obstante lo avanzado de su civilización, los aztecas no conocían la existencia de la rueda hasta que llegaron los españoles. Inmediatamente la asimilaron a su cultura y a su vida cotidiana. Y no solo la construyeron como un artefacto útil, sino que las primeras ruedas, hechas de piedra, llevaban el sello de su sensibilidad artística. Esta es la imagen de Huitzilobos, el cruel dios azteca, que se alimentaba de sangre humana, la cual se le proveía a base de sacrificar un promedio de 15 vidas al mes. Estas vasijas eran las que se usaban para recoger la sangre de las víctimas. Lugar de peregrinación dominical multitudinaria es la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. Es impresionante ver la afluencia, sobre todo de hombres, que acuden fervorosos al santuario portando las banderas que indican su procedencia. La basílica fue erigida en la colonia de Tepeyac, al pie del cerro donde se le apareció la Virgen a un indio llamado Juan Diego, recientemente beatificado por el Vaticano. La Virgen de Guadalupe y la Lotería Nacional son para la gente del pueblo las dos más importantes fuentes de esperanza para alcanzar un mejor estado. Por eso, si vamos a irnos todos como venimos, se van a contar cuántas personas, y se busca de una vez el camión, acabando la misa, nos vamos. Cuenta la historia que cuando Hernán Cortés estaba en Campaola, el soldado Juan Torres, nacido en Córdoba, pidió permiso para retirarse de la expedición, para llevar una vida de ermitaño y dedicarse por entero al culto de la Virgen María. Cortés le dio su anuencia y años después Torres se desplazó a la capital acompañando a una misión evangelizadora de franciscanos. Aquí conoció a Juan Diego, a quien inculcó el amor a la Virgen. Y fue en 1531 cuando al joven indio se le apareció la Virgen de la colina de Tepeyac, hoy Virgen de Guadalupe. La vida cotidiana de los pobladores de la colonia de Tepeyac gira en torno a este culto y a esta basílica, que constituye el mayor escenario de la devoción religiosa del pueblo mexicano.
vive Xochimilco a ritmo de mariachis. Cuando los primeros pobladores se instalaron en lo que es hoy el Distrito Federal, el valle, como ya he dicho, estaba cubierto por un gran lago. A medida que se fue secando, llegó más gente a habitarlo y se fundaron pueblos independientes que se alimentaban de nuevas labranzas como el maíz, que fue aquí donde se cultivó por primera vez, alrededor del agua y de las pequeñas islas y canales. Un paisaje que los colonizadores del antiguo Tenochtitlán comparaban con el de Venecia. Todavía existen algunas de estas islas llenas de flores, como los famosos jardines flotantes de Xochimilco, al sur de la ciudad, por cuyos canales discurren las famosas canoas de paseo, cada una de las cuales ostenta un nombre de mujer y está bellamente decorada. Los domingos, Xochimilco convoca multitudes de gente, entre quienes no faltan los turistas. Al pasear la periferia del Distrito Federal, nos encontramos con Coyoacán, una ciudad que, como tantas otras, tiene un estilo urbanístico típicamente español. El mismo trazado, la misma Plaza Mayor, la misma catedral, las mismas líneas arquitectónicas de cualquier ciudad peninsular. Las murallas de la capilla de San Juan Bautista no solo evocan temas religiosos, sino que narran también episodios de las distintas etapas de la historia mexicana, interpretados por diferentes artistas locales. La plaza y el palacio consistorial de Coyoacán, no obstante ser construcciones modernas, le siguen siendo fieles al estilo español. Y para que nada falte, aquí tenemos una típica tasca que se ufana de haber sido fundada en 1932 y donde, además de buenos vinos, también se sirven sabrosas tapas. Contertulio habitual de este lugar es Silverio Pérez, una de las figuras míticas del toreo mexicano, triunfador en las principales plazas del mundo y de quien aquí se evocan, a través de numerosa memorabilia, sus grandes tapas.
Atardece en el Distrito Federal y la ciudad se prepara para cumplir con el rito de la noche, que tiene uno de sus principales escenarios en la célebre Plaza Garibaldi, el templo de los mariachis. Mariachis es un término que viene de la palabra francesa mariage, o sea, matrimonio, ya que en tiempos de Maximiliano a estos músicos se les contrataba para animar las fiestas de boda. Esto es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar. El que nació en la beca, orgulloso de ello está, como el que nació en Tequila, palareando su mezcal. A caballo San Miguel, mariachis de Calitlán, y pa' mujeres bonitas, en mi lindo Huititán. ¡Sí, señor! Hoy, los mariachis se contratan principalmente para dar serenatas o simplemente para escucharlos en el famoso Tenampa, al calor de las margaritas y tequila seco, tragos que se suavizan con sal, limón y la sangrita de barril. En realidad es una copita de jugo de tomate. El corrido, como se sabe, es la música peculiar del mariachi. Los corridos son un tipo de canciones que surgieron en el ambiente rural del siglo pasado para narrar las hazañas de los héroes populares. El Tenampa, lo mismo que la Plaza Garibaldi, nunca duerme. Su gran apogeo se inicia a la madrugada, pues son en estos lugares donde noche tras noche se celebra el fin de fiesta de todos los turistas, de todos los noctámbulos del Distrito Federal. Una de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, en el lago de Chapala. Ese estallido de orgullo que brota de las gargantas de los mariachis para proclamar que, como México no hay dos, más que una expresión achacable al nacionalismo, es sobre todo una gran verdad, porque México se parece solo a México. Y quien visita esta fabulosa ciudad, cuando se va ya no es el mismo, la lleva impregnada en el alma, del mismo modo que han quedado impregnados en la memoria sus gentes, sus paisajes y su música. Del mismo modo también que se llevan impregnados en el paladar los exóticos sabores de su comida, de su chile y su tequila. Con México no hay dos.